Hoy tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado El Camino del Rey. Está escrito en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 5. Reinarán por los siglos de los siglos. Así es como el libro de Apocalipsis describe nuestro futuro. De modo que el camino que recorremos ahora no es el camino de la gente común, sino el camino del Rey. Entonces, ¿qué es lo más esencial de la fe que nos permite completar el camino del Rey según la voluntad de Dios? Hoy estudiemos la palabra de Dios sobre este asunto. Érase una vez un rey. El rey, sin pasar el trono a sus hijos, quería seleccionar a la persona más idónea para gobernar el reino con eficacia. Por lo que un día el rey lo anunció a su pueblo. Ahora el próximo sucesor será elegido entre el pueblo. Todos deben aceptar el desafío de recorrer el camino del rey. Entonces todo el pueblo consideró que era la mejor oportunidad para elevar su estatus y siguió fielmente el mandato del rey. La prueba del rey era muy sencilla. Había un castillo secreto escondido en el bosque, y quien lo encontrara se convertiría en rey. Cuando el pueblo preguntó cómo podían encontrarlo, el rey les dio instrucciones. Cada ciudadano recibió una copia de las instrucciones y comenzó a buscar el castillo, siguiendo exactamente la dirección indicada por el rey. Las instrucciones eran las siguientes. Si desde aquí caminas recto a lo largo del mar, llegarás a un río. Sigue el río durante unos 10 kilómetros y luego gira a la derecha. Allí hay una gran roca. Gira a la izquierda en la roca y camina 5 kilómetros río arriba. Si sigues adelante llegarás a una llanura muy amplia. Si miras desde la llanura, verás 3 colinas. Sube la colina de la izquierda en la cima. Gira a la izquierda y continúa 30 kilómetros. Después de 30 kilómetros, te encontrarás con un gran río. Cruza el río y sigue 60 kilómetros. Y allí está el castillo secreto. El rey informó a todo el pueblo de esta manera. ¿Cuántas personas creen que se convertirían en reyes de ese reino? Probablemente muchas, ¿verdad? Sin embargo, nadie encontró el castillo. Siguieron las instrucciones del rey con precisión, pero nadie excepto uno pudo encontrar el castillo secreto. Al final, él fue nombrado rey y heredó el reino como su sucesor. El pueblo decía, esto es realmente raro. Hicimos todo lo que el rey había indicado. Ve 10 kilómetros, así que fuimos 10 kilómetros. Gira a la derecha, por eso giramos a la derecha. Cuando llegamos a la cima de la colina izquierda, giramos a la izquierda y recorrimos la distancia indicada. Siguieron exactamente las instrucciones, pero nadie excepto uno pudo encontrar el castillo. Por eso el pueblo le preguntó, ¿cómo usted pudo encontrar el castillo? Entonces el hombre respondió, cada uno de ustedes debe haber mirado las instrucciones y las direcciones desde su propio punto de vista. Sin embargo, yo no hice así.
Lo vi todo desde la perspectiva del rey, que había planteado este desafío. Cuando el rey dijo izquierda, no quiso decir izquierda desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva del rey. Cuando se dijo que subiéramos al pico izquierdo de los tres, ustedes lo pensaron en izquierda desde su punto de vista. Pero consideré, ¿dónde estaría el pico izquierdo desde la perspectiva del rey? Siguiendo todas las instrucciones de esta manera, encontré el castillo, dijo. Añadió, ustedes juzgaron todo desde su propia perspectiva y se quejan diciendo, seguimos las instrucciones exactamente, ¿por qué no encontramos el castillo? Sin embargo, desde la perspectiva del rey, el castillo estaba tal y donde se indica. Hermanos, ¿no promete Dios hacernos real sacerdocio en el reino de los cielos? Dijo, reinarán por los siglos de los siglos. Ahora recorremos el camino para ser reyes. Entonces no debemos mirar las enseñanzas de la Biblia desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de ¿quién? Necesitamos ver todo desde el punto de vista de Dios. Como nuestro objetivo es ser el real sacerdocio, es decir, reinar en el reino de los cielos por los siglos de los siglos, Dios a veces nos manda a hacer cosas que preferimos evitar o nos resultan difíciles de llevar. Sin embargo, esta es solo nuestra perspectiva. Desde nuestro punto de vista, todas esas tareas parecen difíciles, desalentadoras, indeseables y desafiantes. No obstante, desde la perspectiva de Dios, todo lo que Dios ha preparado para nosotros es el camino de mayor bendición, amor y gracia. ¿No es verdad? Hermanos, nunca debemos rehusar este camino. Desde nuestra perspectiva, este camino puede parecer difícil, desafiante, muy doloroso y arduo. Pero desde la perspectiva de Dios, es el camino del amor. Por favor, tengan esto en cuenta. Todos los presentes aquí reinarán en el reino de los cielos por los siglos de los siglos. Entonces, debemos recorrer el camino del Rey en nuestra vida. ¿Qué significa recorrer el camino del Rey? Desde la perspectiva de quien tenemos que ver todo para entrar en la gloriosa ciudad celestial preparada para nosotros. Nunca es desde nuestra perspectiva. Desde nuestra perspectiva, el camino es difícil, desafiante y arduo. Sin embargo, ¿cómo será desde la perspectiva de Dios? Debemos recorrer este camino con gracia y completa obediencia, sabiendo plenamente que este es el camino del amor para nuestra propia felicidad y bendición. En lugar de quejarnos o murmurar, pensemos desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué nos ordena recorrer este camino? Entonces nos daremos cuenta de que Él lo ha preparado todo para bendecirnos. Se puede considerar que el que encuentra este camino recorre el camino del Rey. La mayoría de las personas no encuentran el camino del Rey. Es porque confían más en su propia perspectiva. Debemos confiar en la perspectiva de Dios. Cuando miramos todo desde la perspectiva de Dios, lo que nos parecía correcto resulta incorrecto a los ojos de Dios. Por eso Dios dijo a través del profeta Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces, ¿qué pensamientos debemos seguir? Esto es, el camino del Rey. Todos los hijos de Sión, sin excepción, debemos seguir plenamente el camino del Rey para que podamos entender correctamente por qué obedecer es mejor que el sacrificio y avanzar juntos hacia el eterno reino de los cielos preparado
por nuestro Padre y nuestra Madre celestiales. Hoy, para recorrer el camino del Rey, abramos el libro de Isaías, capítulo 55. Veamos el versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Veamos Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. La perspectiva desde la que vemos las cosas y la perspectiva desde la que Dios ha preparado el camino son inevitablemente diferentes. Dios hizo este camino para nuestra felicidad, pero mientras lo recorremos, a menudo nos preguntamos, ¿por qué es tan duro y difícil? Piensen en los 40 años que pasaron por el desierto. No había pan ni agua. Dios hizo que los israelitas pasaran por el vasto desierto, donde no había nada que pudiera traerles alegría. Sin embargo, cuando vemos todo desde la perspectiva de Dios, podemos entender que el camino estaba destinado a Israel. Si hubiera habido un oasis en lugar de un desierto, o si hubiera habido un lugar más óptimo para que muchos vivieran, los habitantes de allí habrían abierto voluntariamente un paso para que pasaran los israelitas. El pueblo habría estado en constantes batallas contra los habitantes, mientras recorría el camino durante 40 años. Pero como fue un camino que nadie quería tomar, hizo posible que los israelitas pudieran recorrerlo. Cuando vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, podemos entrar en la gloriosa ciudad, el eterno reino de los cielos. A través de todas las enseñanzas debemos reconocer siempre que la palabra de Dios es la verdad y estar preparados para seguir al Cordero por donde quiera que nos guíe, con el fin de creer plenamente en Dios y recibir abundantes bendiciones, ¿verdad? Continuemos con el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Durante 40 años en el desierto, Dios los probó para saber si guardaban o no sus mandamientos. En otras palabras, Dios puso a prueba su fe. Dios reconoce a aquellos que dicen la palabra de Dios siempre es correcta, como su pueblo que tiene la fe verdadera. ¿No es así? Sin embargo, los que miraban desde su propia perspectiva se preguntaban, ¿por qué no hay agua aquí? ¿Por qué no hay pan aquí? ¿Por qué no hay ni un lugar de sombra, solo sol abrasador? De esta manera todos sufrieron, pero si hubieran mirado desde la perspectiva de Dios y se hubieran preguntado, ¿por qué nos guía Dios por este camino?, habrían podido descubrir que Dios los amaba y los apreciaba inmensamente. Por eso Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Veamos cuán diferentes son en Isaías, capítulo 55, versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe.
En la anécdota que les he contado, aunque el pueblo siguió las instrucciones que el rey les había dado, no pudieron encontrar el castillo. Carecían del entendimiento para ver todo desde la perspectiva del rey. Como el rey ya lo sabía, buscaba entre su pueblo a alguien que pudiera ver todo desde su perspectiva. ¿Qué hará Dios en el reino de los cielos a los que tienen este tipo de perspectiva? Los hará real sacerdocio. Dios dijo, poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Para estar en esta gloriosa posición, también debemos adoptar la perspectiva de Dios. No debemos insistir en que solo nuestros pensamientos, terquedad, opiniones y perspectivas son correctos. Está claramente escrito en la guía, gira a la derecha, ¿verdad? Sigue 10 kilómetros y luego gira a la derecha. ¿No deberíamos hacerlo? Muchas personas siguieron las instrucciones, pero no pudieron encontrar el castillo. Fue porque la perspectiva era diferente. El rey ciertamente proporcionó todas las pautas con precisión. Sin embargo, lo que estaba a la derecha desde el punto de vista del pueblo estaba a la izquierda desde la perspectiva del rey. No habían considerado esto. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, como son más altos los cielos que la tierra. Así, son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si grabamos en nuestro corazón estas palabras, ¿qué debemos hacer hoy? Lo más importante es tener la fe para seguirlo por donde quiera que nos guíe. Esto es el camino del Rey. ¿No es así? Sigamos estudiando la palabra de Dios. Lucas capítulo 22. Veamos Lucas capítulo 22, versículo 42. En Lucas capítulo 22, versículo 42, Jesús dijo, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué Jesús nos dejó estas enseñanzas a los que vivimos hoy en esta tierra? Para que recorramos el camino del Rey. Cristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Para quién dejó esta enseñanza? Fue para nosotros, el pueblo celestial que vivimos en esta época, ¿no lo creen? Quiso decir, deseo que se cumpla todo desde la perspectiva de Dios, no desde la mía. Si fuera por mí, me gustaría evitar este lugar y salir de esta situación. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué es esto? Esto es el camino del Rey. ¿No es maravilloso el camino del Rey? Hay muchas personas que no pueden pasar por este maravilloso camino. La posición que Dios nos ha prometido es real sacerdocio en el reino de los cielos, por lo que no debemos apartarnos de este camino. Mientras caminamos por él, hay momentos en los que nos encontramos con una cruz, un desfiladero e incluso situaciones indeseables. Sin embargo, cuando lo recorramos fielmente hasta el final, Dios nos revelará que el camino que hemos recorrido era solo para los que serán reyes. Ese camino es el camino del Rey. Hermanos, ahora estamos recorriendo este camino. No debemos abandonar este camino hasta el final para alcanzar el eterno reino de los cielos. ¿No es así? Semejantes enseñanzas están en las palabras de Jesús y del profeta Isaías. Dios dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, naturalmente, el camino y la perspectiva de quién debemos adoptar. Debemos adoptar la perspectiva de Dios. Tomando la perspectiva de Dios, recorramos fielmente el camino de hoy y también recorreremos el camino de mañana. No dudemos nunca de estos asuntos en ningún momento. Veamos el libro de Éxodo, capítulo 14. Hoy confirmemos cómo es el camino del Rey a través de la Biblia. Éxodo, capítulo 14. Veamos Éxodo, capítulo 14, versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Los israelitas estaban en peligro, el ejército egipcio los perseguía por detrás, y el Mar Rojo les bloqueaba su camino. Esto ocurrió hace 3.500 años. No podían avanzar ni retroceder. Era un dilema. Moisés y los israelitas se enfrentaron a una situación en la que no podían avanzar ni retroceder, una situación que parecía insuperable. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, ¿era realmente difícil ese camino? En absoluto. Desde la perspectiva de los israelitas, el mar era una barrera frente a ellos, y el ejército egipcio se acercaba por detrás, por lo que pensaron: si nos atrapan, sufriremos más dolor y tormento que antes. Pero los que recorren el camino del Rey pueden ver desde el punto de vista de Dios. En tal situación tan desesperada, Dios abrió el camino. ¿No convirtió Dios el mar en tierra seca? De esta manera, Dios siempre abre el camino, aun en situaciones que parecen insuperables y desesperadas, y permite a todos los que creen en Él ser testigos de la gloriosa obra. Aquellos que recorren el camino del Rey deben tomar la perspectiva del Rey. Aquellos que deseen participar en la santa ciudad, el reino de los cielos, preparada por Dios, es decir, aquellos que quieran encontrar la ciudad, deben buscarla desde la perspectiva de Dios, no desde el punto de vista humano. De lo contrario, podrían terminar más adelante en una dirección totalmente diferente. Debemos seguir tal como Dios nos guía. Donde quiera que Dios nos guíe, debemos adoptar su perspectiva. Y cuando dice ve a la izquierda o ve a la derecha, debemos recordar que el camino que Dios manda es siempre correcto, para que nadie se quede atrás en el camino al reino de los cielos. Aunque se enfrenten a dilemas, los que ven tales dificultades desde la perspectiva de Dios no se quejan ni murmuran. Pero, ¿qué pasa con aquellos que tienen la perspectiva humana? Se quejan constantemente. Dirían: ¿por qué no nos dejaste en Egipto? ¿Por qué nos trajiste al desierto para que muramos aquí? ¿Qué hizo Dios con esas personas? Los descalificó a todos diciendo: no sois dignos de entrar en la santa ciudad. Durante sus 40 años en el desierto, todos fueron destruidos por varias razones. Hoy reflexionemos una vez más sobre esta historia pasada que es una sombra. No debemos recorrer el camino del Rey desde nuestra propia perspectiva. Desde la perspectiva de Dios, debemos entender completamente la dirección que Dios indica y darnos cuenta de su voluntad. Así, podremos obedecer la voluntad de Dios y seguirlo por donde quiera que nos guíe. Hay muchos más ejemplos, incluida la historia de Gedeón,
la conquista de Jericó y más. Si los miramos desde el punto de vista humano, en lugar de la perspectiva de Dios, todo es incomprensible. Al enfrentarse a una fuerza enemiga de 135.000 con solo 32.000, Gedeón tuvo que enfrentarse al ejército madianita con tropas insuficientes, pero Dios continuó indicándole que redujera el número. ¿Qué nos dice esto sobre la perspectiva de Dios en comparación con la humana? Es completamente diferente. La historia de 300 hombres derrotando a 135.000 es un aspecto importante que el real sacerdocio debe tener en cuenta en sus corazones mientras recorre el camino del rey. ¿Qué hay de la conquista de Jericó? Debería haber habido una incursión, pero Dios dijo: marchad alrededor de la ciudad todos los días. ¿Tiene sentido su perspectiva? No creo que podamos ganar la batalla dando la vuelta a la ciudad. ¿Podríamos conquistar Jericó de esta manera? Los asesores deberían haber ideado estrategias y planes, como cavar túneles o infiltrarse en secreto. Pero Dios dijo: marchad alrededor de ella. Había muchas cosas sobre la perspectiva de Dios que no podían entender. Sin embargo, ese era el camino del rey. Solo aquellos que recorren el camino del rey pueden convertirse en el real sacerdocio. ¿No es cierto? Hoy, grabemos una vez más en lo profundo de nuestros corazones por qué debemos seguir al Cordero por donde quiera que nos guíe. Dios nos ha enseñado a través de la Biblia el camino del rey que debemos recorrer. ¿Cómo era ese camino desde la perspectiva de Dios? Desde nuestro punto de vista, pensábamos que estábamos haciendo todo bien, pero a los ojos de Dios, en realidad, íbamos en la dirección opuesta. Fue un gran error no poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios. El camino que recorremos ahora no es un camino sencillo. ¿Qué tipo de camino estamos recorriendo todos? Es el camino del Rey. Recordando esto, participemos todos de la gloria en el eterno reino de los cielos. Esperando que todos se unan a esta gloria, me gustaría concluir el sermón. Muchas gracias.